Hola, me llamo Anna Yats y soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros. En esta sesión os hablaré del artículo 11 de imputación temporal de ingresos y gastos. En la Ley Nueva de Impuestos de Sociedades, este artículo 11 tiene varios apartados. En el primero de todo hace hincapié que a la hora de declarar qué importe de tributar este ejercicio, el criterio general va a ser el del devengo, igual que la contabilidad. Es decir, un ingreso y un gasto debe contabilizarse al año que pertenece, con independencia de la fecha de pago o la fecha de cobro. Lo que se busca es la correlación de qué ingresos se han facturado este año y qué gastos son deducibles en relación con esos ingresos. Es verdad que en el apartado segundo hace referencia que el contribuyente puede solicitar de forma excepcional el criterio de caja, de declarar ingresos cobrados y gastos pagados, pero lo debe autorizar la agencia tributaria, lo que no significa que el auditor lo permita, porque dependerá si cree que mejora la imagen fiel o no, ya que el criterio general para la contabilidad es siempre el devengo, que es un principio además. Luego, en el apartado tercero, hace referencia a que para que un gasto sea deducible, debe estar contabilizado dentro de la cuenta de ganancias o bien en una cuenta de reservas, si así lo exige la normativa contable, excepto evidentemente en los supuestos que aplique libertad de amortización o aceleración de amortizaciones, porque el mismo artículo fiscal ya indica que está permitido hacer ajuste negativo sin tener que contabilizar el gasto. Otra cuestión que nos podemos plantear es qué ocurre cuando la empresa imputa un gasto más tarde que corresponde al devengo o lo anticipa al ingreso. En principio, si el motivo es retrasar el gasto o anticipar el ingreso, como esa operación perjudica al contribuyente, no pasaría nada. Pero como dice la normativa, excepto que al hacer ese tipo de operación acabemos ingresando menos a Hacienda. Pongo un ejemplo. Imaginaos que en el 2014 dejo de contraer un gasto. Eso permite la declaración del 2014 poder aplicar un importe de deducciones mayores, porque el límite en definitiva lo tengo más alto. O bien tenía bins por compensar y me aplico una bin de un importe superior a la que me aplicaría si hubiera ese gasto. Evidentemente, como aquí perjudicó a Hacienda, ¿qué nos pasaría? Que en la declaración del 2015, el gasto que he contabilizado habría que ajustarlo en positivo. No sería fiscalmente deducible porque pertenecía al ejercicio anterior. Otra cuestión que remarca este apartado es que si realmente la empresa está haciendo un cambio de criterio que se tenga que contabilizar vía reservas y que aquello implicó tributar más o tributar menos, ese efecto impositivo lo debe declarar en el mismo ejercicio que hace el cambio de criterio. Vamos a verlo con un ejemplo. Pongamos que en el año 2015 mi empresa está planteando cambiar el sistema de inventarios, pasar del método de precio medio ponderado al FIFO. Lo que hubiera implicado, eso hay que recalcular, qué hubiera ganado de más esta empresa en los 2 últimos años anteriores, pero tiene que tocar el patrimonio neto. Pongamos que el cálculo que hago es que si hubiera aplicado el FIFO en el año 2014 y en el año 2013, mi empresa tendría en la fecha actual un incremento en el stock de 40.000 euros. Esos 40.000 euros son evidentemente más activo, más beneficio para mi empresa o más reservas, pero evidentemente también tiene que haber tributado un importe mayor. Pues vamos a ver cómo se contabiliza y cómo se declara. Eso, el ajuste por cambio de criterio, como hay que corregir el patrimonio de años anteriores, siempre se hace en la apertura. Pues después del asiento de apertura del 2015, lo que haría es que a la información que venía el año pasado de la cuenta de grupo 3 de mercaderías, le añadiría lo que valdría además hoy el inventario si aplicara el FIFO. Pues tendríamos más saldo en la cuenta 300 y lo que no declaré en años anteriores de beneficio, lo declaro hoy como incremento de patrimonio, como reservas. Pero a esa reserva hay que quitarle, claro, lo que tributaremos por los 40.000 euros. Pues está claro que también tengo más beneficio, pero hubiera pagado más impuestos. Pues eso me obliga a que cuando haga los cálculos del IS del 2015, al beneficio contable del 2015 debo sumarle el ajuste fiscal de más 40.000 euros del cambio de criterio.
obligatoriamente este ajuste hay que hacerlo al 2015, no se puede poner más tarde. Como digo aquí, en la apertura remarco que de los 40.000 le debo a Hacienda los 10.000 euros y la cuenta reservas nace neteada por 30.000 euros. Pero lo importante para la parte fiscal es esto, acordarme que es obligatorio en la declaración del ISE del 2015 al beneficio contable sumar ese incremento de valor del stock. Otra cuestión que regula el artículo 11 sería cómo se tributan las operaciones a plazos. Con la nueva ley, la idea de tributar en proporción a cobros se puede aplicar a cualquier tipo de operación, siempre y cuando entre la fecha del devengo y el último pago transcurran más de un año. En la anterior normativa solamente podía aplicar ese tipo de operaciones a plazos en lo que eran ventas y ejecuciones de obras, no a otro tipo de operaciones. También se mejora un poco el redactado de ese apartado, porque hace referencia a que la renta se tributa cuando el cobro sea exigible. Y hace mención, como antes, que si hubiera un anticipo en el cobro o se descontaran los pagarés o se endosaran, la renta que se había diferido habría que reintegrarla. Y evidentemente nunca me puedo aplicar un deterioro del moroso si la renta no ha tributado. Vamos a verlo con un ejemplo. La empresa A vende un terreno a otra compañía del grupo por 300.000 euros, o sea, el precio de venta, cuando ella lo había adquirido por 180.000 euros. Por tanto, desde el punto de vista contable, esa operación se da un beneficio de 120.000 euros. Como están vinculadas, entre ellas se pacta que se va a cobrar el precio de venta en partes iguales en 3 años, con intereses al 4%. Eso va a permitir que, como el cobro, o al menos 2 de ellos, superan el año, aplicar esto, tributar el beneficio contable en proporción a los cobros. El asiento que se haría en contabilidad sería el siguiente. Cuando es la transmisión, aquí es principio de ejercicio 2015, yo doy de alta qué me debe la compañía filial, doy de baja lo que era el terreno que estaba a mi nombre por el precio de coste y contablemente en el 2015 le incluyo todo el beneficio de la operación, los 120.000 euros, de cara a la cuenta de resultados y a los dividendos. Pero esos 120.000 euros a nivel fiscal opto por tributarlos en proporción a cobros. Como el precio a contado se divide en partes iguales en 3 años, pues voy a tributar 40.000 cada año. ¿Qué implica esto? Que la declaración del IS del 2015 haría un ajuste negativo de 80.000 euros, es decir, difiero el pago del impuesto, que luego revertiría a partir del año 2016 y 2017. Pues de alguna forma lo vamos integrando en la base imponible a medida que sea exigible el cobro. En relación con los intereses no he mencionado nada, ¿por qué? Pues iremos devengando a medida que son exigibles y se irían tributando, pues no afectan para nada al margen de la venta. Otra cuestión que plantea dicho artículo 11 es qué ocurre cuando tenemos un deterioro contabilizado en su día que no fue fiscalmente deducible cuando revierta. Pues lo que aclara este apartado quinto es que el día que se reintegre otra vez en contabilidad como ingreso no va a tributar porque el gasto no fue deducible. Yo aquí he puesto un ejemplo que cuando cerré el 2015 yo tenía un terreno que lo había comprado por 200.000 euros, pero como el mercado inmobiliario los precios han bajado, mando tasar ese local, ese terreno, y me lo tasan por 150.000 euros. Eso haría que fuera obligatorio en contabilidad contabilizar un deterioro de 50.000 euros, que sea el asiento que hago a continuación. Yo lo contabilizaría como una posible pérdida con la cuenta 692. Eso haría que el beneficio contable fuera menor. Y creo una cuenta compensadora que irá en el balance para indicar qué es lo que el mercado paga de menos en relación con el coste. El tema está en la cuenta del gasto. Desde el punto de vista fiscal con la nueva ley, es imposible deducírselo, porque el artículo 13.2 dice esto: los deterioros de inmovilizado no se admiten. Pero es una diferencia tipo temporal, porque el día que el contable le dé la vuelta, revertirá. O bien cuando se venda ese terreno, la plusvalía contable y fiscal va a ser distinta. Por eso os indico aquí que en el IS del 2015 debo hacer un ajuste positivo de 50.000 euros, pero lo vamos a contabilizar como un activo diferido, es decir, me lo debes para más tarde. Es decir, hoy te tributo, pero me lo compensaré mañana. Aquí lo que he hecho con el ejercicio es inventarme
que el sector inmobiliario recupera los precios en el 2018, con lo cual el contable revierte el deterioro. Al revertir el deterioro, cancelamos la cuenta de balance contra una cuenta grupo 7 y sería ahí donde hay que hacer ajuste fiscal otra vez, porque aunque esto suma a la contabilidad, ¿vale?, de cara a esa hacienda ya estaba tributado en el 2015. Pues lo que hago ahora es revertir el activo deducible, es decir, descontar lo que había anticipado anteriormente. Otra cuestión que también plantea el artículo 11 sería: ¿qué pasa si tengo un deterioro que sí que ha sido fiscalmente deducible? ¿En qué momento se reintegra en la base imponible? Como dice este apartado, cuando recupere su valor. Y la reversión la tiene que hacer tanto la misma empresa que dedujo el deterioro o la compañía vinculada, si es la que tiene actualmente el activo. Yo tengo aquí un ejemplo que en el 2014 mi empresa hizo un deterioro contable en relación con una patente, que como era el año 2014, fiscalmente era deducible. Y eso hace que ese activo en mi balance de cierre quede valorado por ¿cuánto? El coste es la cuenta principal, los 400.000 euros, pero llevaría restando lo que es la acumulada y lo que sería el deterioro. Pues en el balance de cierre del 2014 figuraría por 140.000 euros. Supongamos que a principios del 2015 lo que hacemos es venderlo a una compañía de grupo, exactamente por 140.000 euros, con lo cual en la transmisión yo no tengo ni pérdida ni beneficio, y la filial lo está dando de alta por 140.000 euros. La filial tendrá la obligación, al cerrar el año 2015, de ver cuál es el valor recuperable de dicho activo. Si la proyección actual de ingresos es muy superior, como el importe recuperable al cierre del 2015 son 250.000 euros. Evidentemente, si la filial solamente compara 140 del precio pagado con 250, dirá: yo no hago nada, no tengo que hacer deterioro. Pero aquí, ¿qué va a ser obligatorio? Que ella revierta lo que se había deducido la otra compañía de grupo. Pues tendrá que hacer un ajuste fiscal en el IS del 2015 positivo por 60.000 euros, que para ella será una diferencia permanente. También el mismo apartado que se regula que si una empresa vende un activo con pérdidas y al cabo de un tiempo ese activo lo vuelve a comprar ella misma o otra vinculada al grupo, tendrá la obligación, que esa pérdida que fue deducible inicialmente, de reintegrarla. Eso en la anterior normativa ya existía, ya que había un plazo que eran de 6 meses, es decir, que solamente tenía que volver a reintegrar la pérdida que había sido deducible si entre la primera transmisión y la recompra pasaban 6 meses. Si pasaban más de 6 meses no hacía falta. Pues ese tema de los 6 meses se ha eliminado con la nueva ley. Lo vemos con un ejemplo. Mi empresa es la empresa C y le vende a una compañía de grupo un local. La idea es: se lo vende por 300.000 euros cuando lo había comprado, o mejor dicho, lo tenía contabilizado en este momento, con la amortización descontada, por 400.000 euros. Lo que significa que al vender ese local yo contabilizo una pérdida de 100.000 euros. Pues en principio esa pérdida, como es una venta fuera del grupo, ningún problema, me la puedo deducir tranquilamente. Pero ¿qué pasaría si ese mismo activo al cabo de un tiempo lo voy a comprar? Tanto si es mi empresa como una filial, aquí al cabo de 2 años, en el 2017. Por tanto, vamos a suponer dos opciones: que al recomprarlo estoy pagando un precio por debajo del que lo había vendido. Pues en este caso, el ajuste fiscal que tengo que hacer en el 2017 es un positivo de la pérdida que me deducí en su día, de los 100.000 euros, y sería una diferencia permanente. En cambio, si hoy lo hubiera comprado por encima del precio que lo vendí en su día, ese incremento que pago de más en el mercado hace que la pérdida que tengo que reintegrar sea menor. Si me explico, si yo lo compro hoy por 150.000 y lo había vendido por 300.000, esos 50.000 que pago de más me compensan a la pérdida que tengo que reintegrar, lo que significa solamente hacer un ajuste fiscal positivo por 50.000 euros en la declaración del 2017. Otra cuestión que plantea el artículo 11 sería: ¿qué pasa cuando una empresa ha hecho una provisión en su día, se ha deducido el gasto y ahora revierte esa provisión, pero la revierte con abono a reservas, no a una cuenta de ingreso?
Claro, lo que dice la normativa fiscal es que si el gasto se admitió, aunque hoy lo vuelque con una cuenta de reservas, debe hacer un ajuste positivo en la base imponible. Lo que ocurre en la vida real es que es muy complicado encontrar algún ejemplo en la cual la reversión sea con una cuenta de reservas y no sea con una cuenta de 79, de exceso de provisión. Yo aquí os he puesto un ejemplo. Supongamos que mi empresa hizo una fusión en su día, hizo una absorción de otra empresa, y como es la adquirente, valora como parte del precio la reestructuración empresarial que tendría que hacer. Tendría que hacer una serie de fábricas, despedir una serie de gente, y eso lo contabilizamos con una operación que llaman transacción separada, que se contabiliza como un gasto excepcional contra una provisión. Como esa provisión está acordada por ambas sociedades o por consejo de administración y está anunciada a los empleados, es fiscalmente deducible. Pero ¿qué ocurrirá cuando realmente al final acabe la reestructuración empresarial y de alguna forma el coste pagado sea inferior? Como en este caso forma parte de una convención de negocios, en vez de anularlo por exceso de provisión, se anula contra reservas. Pues aquí sería donde aplicaríamos este apartado, que como fue deducible el gasto, los 50.000 que no me hacen falta los he de tributar. Pues me haría falta hacer un ajuste positivo en el año actual y sería una diferencia permanente. También hace referencia a que si tengo un seguro tipo Unilink, los activos que dan un rendimiento a efectos de seguro lo debo tributar lo que es el valor liquidativo de inicio a cierre. Y un tema muy importante de cambios que ha habido para la nueva ley sería el siguiente, el apartado 11.9, que si se venden, si se obtienen, es decir, si entre compañías del mismo grupo se venden un activo que puede ser inmovilizado material, intangibles, inversiones inmobiliarias o deuda, cualquier venta de estas entre compañías del mismo grupo, habiendo una pérdida, esa pérdida, la que transmite y tiene esa pérdida, no se la puede imputar de momento, queda diferida, hasta que ese activo se venda fuera del grupo o una de las dos empresas, la que transmite o la que compra, deje formar parte del grupo. Hay un caso especial que hace referencia a que si es un bien de inmovilizado que se amortiza, la pérdida que no te has deducido te la puedes compensar por la vida que le quedaba al activo. Lo vemos con un ejemplo. La empresa A tiene el 80% de B, cuando B es filial de A. Aquí pongo el ejemplo que la compañía A, al cerrar el 2015, le transmite a la empresa B unas máquinas. Se las vende por 100.000 euros, cuando en mi balance de cierre la parte no amortizada eran 150.000 euros. Pues yo tengo una pérdida de 50.000 euros, que como veremos, en el IS del 2015 no me la imputaré. Porque lo que decíamos, como la operación es entre compañía y mismo grupo, hasta que no salga del grupo no me la podré imputar. O bien, como es un activo que se amortiza, lo haremos por la vida pendiente. La empresa B dice aquí que la máquina la desmantela a finales del 2018. Eso lo hago porque así veremos que cuando ya la máquina la de baja, lo que hay por imputar de la pérdida en la compañía A se lo podrá deducir. Vamos a ver los ajustes fiscales. La es la siguiente. La que vendía era la empresa A, que es la que contabilizaba una pérdida. Esa pérdida que está en contabilidad la debo ajustar fiscalmente, porque la transmisión es entre compañías del mismo grupo. Ese ajuste positivo no es una diferencia permanente, revertirá más tarde. Pues, ¿cómo la contabilizamos? Como un activo pendiente de cobro. Es decir, Hacienda me debe para mañana de los 50.000 euros el 25%. ¿Cómo iría revertiendo en este caso? Como la máquina se amortizaba, esa pérdida no deducida la imputamos linealmente por la vida pendiente. Como le quedaban 5 años, yo a partir del 2016 iría restando 10.000 euros. Iría recuperando que tributé 10.000 euros el 25%. Lo que ocurre que en el 2018, como de alguna forma el activo se ha ido de baja, lo dio de baja la compañía B, pues me acabo de imputar el resto de la pérdida que no me había deducido. También se aplicará lo mismo, pero aquí crea un artículo especial para lo que serían venta de participaciones en capital entre compañías del mismo grupo. Que aquí lo mismo, la pérdida que se genera queda diferida, me la imputaré más tarde. Pero aquí habrá que ver en el momento que se venda si la compañía que vende, el beneficio que obtiene
lo tributa o no. Porque si la renta está exenta, cuando yo reintegre la pérdida deducido, lo debo compensar por la renta que no ha tributado. Lo vemos también con un ejemplo. Yo tengo que la compañía Z tiene el 100% de B. Por lo tanto, B es filial claramente de Z. Lo que están haciendo es que la empresa Z le está vendiendo, tiene un activo financiero que es una participación del 10% en una compañía que llaman A, y esas acciones se las está vendiendo a B. Se las está vendiendo por 40.000 cuando realmente ya se había comprado por 60.000, lo que significa que en la contabilidad de Z aparece una pérdida de 20.000 euros. Pues esa pérdida, de momento, no se la puede aplicar Z, hasta que la empresa filial B lo venda fuera del grupo, o bien o Z o B dejen de formar parte del grupo. Aquí lo he planteado que la compañía B, que es la filial, vende esas participaciones fuera del grupo en marzo del 2017 y las vende por 50.000 euros. Vamos a ver qué ajustes fiscales se harían. Para empezar, la compañía Z, cuando vende las acciones de A a la compañía B, como he comentado antes, la pérdida de 20.000 euros de momento no es deducible. Lo contabilizaría como un ajuste positivo y una diferencia temporaria a cobrar más tarde. Un activo. Como tenéis aquí, veis, activo pendiente de cobro contra 6301. Me debe Hacienda de lo que he tributado hoy 5.000 euros. En el año 2017, cuando la empresa B hace la venta, ¿cómo la hacemos? Primero en las contabilidades de B. B lo que haría es, daría de baja la participación que tenía en el 10% por el coste que lo adquirió, 40.000, y hoy lo cobra por 50.000, pues declara un beneficio de 10.000 euros. Pero ¿qué ocurre? Que la empresa B no va a tributar ese beneficio, porque va a aplicar el artículo 21. Debe tener una participación en A mayor o igual al 5% y la ha mantenido de forma ininterrumpida durante un año. Pues esa renta no acaba tributando. B hace un ajuste negativo de 10.000 euros y sería diferencia permanente. Cuando en el mismo ejercicio 2017 B hace esto, ¿qué tiene que hacer A? A en ese momento puede aplicar la pérdida que en su día no se dedució, pero esa pérdida de 20.000 la debe compensar por la renta que obtuvo B que no tributó. Hablando claro, solo puede compensarse 10.000 de lo que tributó en su día. Pues aquí estoy cerrando el activo deducible 20.000 al 25%, pero solamente me estoy aplicando vía ajuste lo que serían 10.000. Otros 10.000 no os voy a poder aplicar nunca, pues los pierdo. Como los pierdo, lo pongo con la cuenta 633. ¿Vale? Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios. Pero la idea es esto. Lo que tenía ahí congelado que tributé en su día en el 2015, 20.000 euros, solo acabo recuperando en la declaración del 2017, 10.000 euros. Este mismo tema lo aplican también cuando transmitimos establecimientos permanentes, sucursales, oficinas. Así que si teníamos una oficina, pongamos en Francia, en Holanda o etcétera, y la transmitimos a otra compañía de grupo y en la operación hay una pérdida, pues esa pérdida para la que transmite queda diferida hasta que esa sucursal se transmita fuera del grupo o bien las dos empresas, una de ellas salga del grupo. Y le va a pasar lo mismo. Si al vender la renta se le aplica el artículo 22 y está exenta, la idea ¿cuál es? La pérdida se compensa con la renta que no ha tributado. Luego, otra cuestión que regula el artículo 11 es que desde el año 2011, sobre todo pensando en grandes compañías, tienen limitado lo que es la compensación de deterioros de morosos y también de planes de pensiones internos. Pensar en bancos o en grandes sociedades que tengan un montón de morosos y que tengan planes de pensiones para directivos internos, de aquellos que hasta que no pago las jubilaciones el gasto no es deducible. Pues bueno, la reversión de ese tipo de ajustes está limitada. Para el año 2015 aún se mira la facturación de esa empresa, pero a partir del 2016 la limitación se va a calcular con la nueva ley en base al 70% de la base previa a aplicar la reserva de capitalización del artículo 25 de la nueva ley y de compensar bienes. Pero ya insisto, para el 2014, para el año 2015 queda hacer todavía
ver qué facturación declaró la empresa el año anterior. Si la facturación no supera los 20 millones, no tiene ningún límite. La base positiva previa es el límite. Si la facturación va entre 20 millones y 60 millones, la limitación es un 50%. Y si es más de 60 millones, la limitación sería de un 25%. Lo vemos con un ejemplo. Yo tengo aquí una empresa que es ATS, que tiene un plan de jubilación interno para el personal directivo, que las aportaciones que hizo al plan evidentemente no fueron fiscalmente deducibles, pero las que pagan el año actual de jubilaciones sí que serían fiscalmente deducibles. Pues durante el 2014 esta empresa ha pagado jubilaciones por valor de 300.000 euros. Pues de aquello que tributó en su día, en principio, hoy podría deducirse 300.000 euros. Pero hay condiciones. Primero de ver cuál es la base previa antes de aplicar este ajuste fiscal. Son 200.000 euros. Luego tengo que mirar qué facturó esa compañía en el ejercicio anterior. Si la facturación no había superado, como aquí, los 5 millones, el límite es la base positiva. Pues aquí os digo que como tiene una base positiva de 200.000 euros y lo que ha pagado en pensión son 300.000 euros, pues lo que hace es aplicar 200 y quedan pendientes de aplicar 100.000 euros. Si la facturación que el año anterior era en 30 millones, como ya excede los 20 millones y está en la franja de 20 a 60, el límite es el 50% de la base previa. Con la base previa en 200.000 euros, solo puede aplicar 100, y aunque haya pagado 300.000, le quedan pendientes de aplicar para más adelante 200.000. Es una forma de limitar la cantidad y que colaboren e ingresen algo. Ya digo, lo que ha cambiado con la nueva ley es que en lugar de ver la facturación, lo que miraremos va a ser el importe, lo limitan al 70% de la base previa antes de aplicar la sobrecapitalización y las BINs. Y por último, hace referencia a cómo tributaremos las quitas que tengan lugar en una situación concursal de la compañía. Es decir, imaginemos que la empresa está en concurso y renegocia con los acreedores un convenio de la deuda que tenía. Y hay quitas. Y luego se renegocia los nuevos pagos a un nuevo tipo de interés. Claro, contablemente, normalmente, como las condiciones económicas son muy diferentes, esa quita se contabiliza como ingreso. Pero eso no quiere decir que fiscalmente se tribute de golpe, sino que la norma fiscal lo hace tributar en proporción al gasto financiero de la nueva deuda. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo que le debía a un banco 200.000 euros y mi compañía ha entrado en concursal. Y en el convenio de acreedores se pacta con ese banco una quita del 40% y el resto se pagarán durante 2 años intereses y a cabo de 2 años se devuelve el capital. El tipo de interés que se ha pactado de la nueva deuda es el 5%, mientras que anteriormente se estaba pagando un 4%. ¿Yo qué he de hacer aquí? En primer lugar, calcular cuál va a ser el nuevo pasivo y cuánto voy a pagar de intereses. Pues si a la deuda anterior se hace una quita del 40%, mi pasivo futuro son 120.000 euros. Y sobre ese importe el banco me va a cobrar un 5%, 6.000 euros cada año. Según el plan contable, ¿qué he de hacer? Pues he de coger los nuevos flujos que pagaré y actualizarlos al tipo de la deuda anterior. Porque esa forma lo que hará es comprobar si el valor actual del nuevo pasivo con el que había contabilizado difiere más de un 10%. Porque si es así, lo que hace la contabilidad que es elimina el pasivo anterior, contabiliza el pasivo nuevo y la diferencia la pasa por pérdidas y ganancias. Claro, aquí yo lo que hago al actualizarlo, me da un valor actual el pasivo nuevo con el tipo anterior de 122.000 y pico, lo comparo con la deuda que tenía actualizada, quedan 200.000, y evidentemente esa diferencia, como es mayor al 10%, lo veremos, contablemente hace esto, elimina el pasivo anterior y da de alta el nuevo pasivo por el coste amortizado. Y la diferencia, que es la quita, lo mete como pérdidas y ganancias, es decir, lo declara todo en el año de la negociación, ¿vale? Cuando llegan al acuerdo en la comunidad de acreedores. Pero fiscalmente esa cantidad se va a tributar en proporción al gasto financiero que voy a devengar de la nueva deuda. Para eso tengo que ver el cuadro anterior, sería el coste amortizado, que sería el gasto financiero que devengaríamos con el nuevo pasivo. Pues, y aquí he sacado el tanto por ciento. Pues ese tanto por ciento de aquí es el que yo utilizo para tributar ese ingreso contable. E implicaría que el primer año, si pago sus intereses, yo tributaría este importe, pero el resto quedaría diferido. Haría que hacer
una diferencia temporaria con un ajuste negativo y pasivo diferido, porque la forma de contabilizar la quita y la forma de tributarla son diferentes. Bueno, espero que la ponencia os haya sido útil. La próxima va a ser de amortizaciones. Ahí os espero. Gracias por todo y nos vemos.